Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta primera semana del Diplomado de Protocolo para la Emisión, Implementación y Seguimiento de Órdenes de Protección, que forma parte de la iniciativa Spotlight en colaboración con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El objetivo de esta semana es adquirir los principales conceptos desde un enfoque interseccional y de derechos humanos para comprender la importancia de emitir órdenes de protección como un mecanismo sustancial en el combate a las violencias contra las mujeres y las niñas. Estos videos buscan que tú puedas familiarizarte con las temáticas de una manera más amena, con lo que revisarás a lo largo de las actividades previstas para esta semana. Es decir, es un video introductorio a fin de que cuando tú vayas realizando por tu cuenta las reflexiones, las tareas, las lecturas, tengas una noción más cercana. En esta semana se abordarán los conceptos y las teorías principales para comprender la importancia de la perspectiva de género y los enfoques interseccional y de derechos humanos, así como para comprender la importancia de las medidas como las órdenes de protección que permiten garantizar la integridad y la vida de las mujeres y niñas víctimas de violencia. Y con ello pensar en que todos y todas tenemos un papel importante en su prevención y en su erradicación, ya que el problema de la violencia de género es un síntoma de la descomposición social que compete a toda la sociedad como conjunto y como comunidad. Por ello, hemos puesto a tu disposición un glosario que tiene la finalidad de servirte como una herramienta de apoyo, y en este se agrupan las definiciones de distintas fuentes que buscan abarcar todos los conceptos básicos. Se recomienda revisar los conceptos antes de cada semana de trabajo, esto para que te puedan servir como una primera aproximación, así como diferenciarlos y tener claridad en los mismos. Llevar a cabo esta revisión y durante la semana de trabajo te ayudará a tener una mejor comprensión de los distintos materiales, así como de las actividades. Elsa, mi camisa. ¿No te la planchó? No. Jessica, ¿Qué? la camisa de Jorge. Chale, mal, tengo que estudiar. Pero no planchaste la camisa. Yo tengo que ir a chambear a la pecera. Me los prestó Miriam, son los apuntes y Ay, tengo ya que que empezar. 8 cuartos, ándale. Plancha la camisa. Vale. Vamos a contextualizar la desigualdad histórica de género y será muy importante para este tema conocer y familiarizarse con los conceptos tales como género y sexo, los cuales tienden a confundirse o usarse indistintamente, pero, de acuerdo con el glosario sobre la diversidad sexual publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, por sexo nos referimos a las características biológicas, es decir, las genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras de la especie humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o mujeres respectivamente. Por su parte, el género se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Se utiliza para referirse a las características que, social y culturalmente, han sido identificadas como masculinas y femeninas, las cuales abarcan desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u otro sexo, por ejemplo, proveer o cuidar, y las actitudes que por lo general se les imputan, la racionalidad, la fortaleza, la asertividad, contra la emotividad, solidaridad y paciencia, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse. Hacer esta diferencia es clave y ha sido una enorme aportación de la teoría feminista para poder entender que las personas no nacen con ciertas características por ser hombres o mujeres, ya que, como dice la autora feminista Simone de Beauvoir, una no se hace mujer sino se convierte en mujer, y aplica también para los hombres, uno no se hace hombre sino que lo vuelven hombre. De aquí se puede determinar entonces que si el género está arraigado en los patrones culturales, estos suelen y pueden modificarse con el tiempo, es decir, que no son estáticos. Piensa unos minutos en esta imagen. Un ícono de la masculinidad en su época fue el rey Luis XVI de Francia, quien usaba tacones, encajes, estampados floreados, pelucas, maquillajes, plumas, medias, etc. Una serie de objetos y accesorios que hoy se consideran femeninos. Ahora analiza esta imagen. Actualmente los ídolos juveniles en Corea, que están conquistando adeptos en todos los continentes, igualmente tienen características que para los estándares más típicos en México resultan femeninos. Por ejemplo, el maquillaje, cejas definidas, pieles lisas libres de vello facial, cortes de pelo y vestimentas neutrales. Ambos ejemplos muestran que la masculinidad y la feminidad
y todo lo que esto conlleva depende de un contexto social, histórico y cultural determinado. Vale mucho problematizar en torno a la clasificación binaria de género. ¿Y a qué se refiere esta clasificación binaria? Pues a determinar que todo lo que no es A es por consecuencia B y que no hay más opciones y nada en el medio. Esta clasificación binaria resulta particularmente nociva cuando segrega lo femenino de lo masculino, atribuyendo a lo femenino una serie de cuestiones principalmente negativas o consideradas inferiores en comparación de lo masculino. Por ejemplo, y como lo decíamos antes, lo femenino se asocia a lo débil, lo emocional, lo doméstico, lo natural, lo artesanal y un largo etcétera. Mientras que lo masculino para este caso sería lo fuerte, lo racional, lo público, lo artificial. Se dice muchas veces que estos roles son complementarios, pero la evidencia demuestra que es ese discurso el que promueve toda una serie de discriminaciones, no solo contra niñas y mujeres, sino contra cualquier persona del sexo masculino que muestre estas cualidades, entre comillas, femeninas, por no considerársele hombre. Y aquí llegamos a lo relativo a la orientación sexual e identidad de género. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un sexo diferente al suyo o de un mismo género o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. En general, la orientación sexual se descubre alrededor de los 10 años de vida, mientras que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no al sexo asignado a nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. También incluye expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Se desarrolla por lo general entre los 18 meses y los 3 años de edad. Todo esto lo puedes encontrar en el glosario para la diversidad sexual que ha publicado CONAPRED. En la teoría de género, la diversidad sexual es un tema relevante ligado al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que pretenden romper el vínculo entre procreación y ejercicio de la sexualidad. Esto quiere decir que supone un concepto más amplio de la sexualidad que abre paso al reconocimiento de diversas expresiones eróticas. En particular, cuestiona la heterosexualidad obligatoria y reconoce la existencia de diferentes tipos de familia. La diversidad sexual desde la perspectiva de género reconoce la existencia de diferentes identidades sexuales, como ya lo mencionamos, y por mencionar las más comunes para el caso de México está la heterosexualidad, es decir, la afinidad psicoafectiva con personas del sexo opuesto, es decir, las relaciones entre hombres y mujeres, que es la más común por ser la más socialmente aceptada, pero también la homosexualidad y el lesbianismo, a las personas transgénero, transexuales y transvestis. Estas expresiones han existido ancestralmente y no siempre han sido discriminadas. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, los mushes juegan un rol reconocido dentro de sus comunidades y son aceptados por sus familias e incluso considerados como de la buena fortuna para la familia que tiene dentro de sus integrantes una persona mushe. El sistema binario al que ya nos referimos anteriormente atribuye roles de género en la sociedad y dentro de la familia, en el cual a los hombres se le asigna por default el trabajo productivo, mientras que a las mujeres, dadas sus condiciones biológicas, el trabajo reproductivo, el cual además es desvalorizado en un sistema de producción y consumo extremo como el sistema capitalista actual. Por factores productivos nos referimos también a la posibilidad de tener trabajo remunerado al exterior del hogar, mientras que el trabajo reproductivo se refiere más al trabajo que no es pagado o remunerado y que se lleva a cabo dentro del hogar o en las inmediaciones del mismo. Barreras de género, brecha salarial. En el mercado laboral se presentan dificultades y desigualdades que no permiten que las personas que buscan un empleo lo consigan, o en caso de conseguirlo, por distintas razones, no logran permanecer de forma estable y duradera. La discriminación laboral se presenta cuando dos personas tienen la misma capacidad productiva pero son distintas en alguna característica personal, recibiendo un trato distinto que marca sus posibilidades de estudiar, acceder a un empleo o permanecer en el mismo.
Una de las formas de la discriminación laboral es la discriminación salarial, la cual implica que las mujeres ganan un salario menor que los hombres, aunque posean las mismas competencias y desempeñen el mismo trabajo con igual rendimiento. Cuando ocurre este tipo de discriminación, se habla de la existencia de una brecha salarial de género, donde las mujeres son por lo general las más afectadas. La remuneración entre hombres y mujeres no es equitativa aunque tengan la misma capacidad, experiencia y realicen el mismo trabajo. Este tipo de barreras muchas veces son límites invisibles que no responden a políticas o leyes, sino a sesgos y estereotipos de género, así como a otros factores difíciles de determinar. Empleos para construir futuro ha identificado algunas barreras que pueden tener las mujeres frente a su acceso y permanencia en el mercado laboral, entre las que se encuentran déficit de habilidades blandas, violencia basada en género, cuidado de miembros de la familia, acoso en el entorno laboral, ausencia de redes de apoyo familiares y comunitarias, estigmatización basada en estereotipos de género, edad o etnia, brecha salarial. Entre los efectos de los roles de género en la sociedad destaca la aparición de brechas de desigualdad derivadas de esta división sexual del trabajo que se acaba de mencionar y a su vez llevan a la discriminación, que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, tenga por objeto o resultado obstaculizar o anular el reconocimiento de los derechos humanos y libertades. Recordemos que la máxima expresión de la discriminación son las violencias, como lo veremos más adelante. Pero es muy importante considerar que no solo las diferencias de género son las que generan brechas de desigualdad y discriminación. En una sociedad tan compleja como la nuestra, son factores de discriminación también la raza, la etnia, la clase, la orientación sexual, la edad, entre muchos otros. De ahí la necesidad de incorporar al enfoque de género, es decir, no perder de vista las diferencias que basadas en la cultura brindan más o menos privilegios y oportunidades a hombres que a mujeres, ya ahondaremos en esto cuando veamos el sistema patriarcal, sino también incorporar el enfoque interseccional, es decir, considerar en el análisis de la discriminación a la par otros factores que afectan a las niñas y a las mujeres, como son la raza, el origen étnico, la religión, las creencias, la salud, el estatus migratorio, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual, la identidad de género, la escolaridad, etc., ya que la discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente o mayor medida que a los hombres.